Okay, good morning to all of you, to everyone. Not so many, just 1, 2, 3, 4, 5 people. Today we are going to work with, on pages number 14 and 15 from your book. Vamos a trabajar hoy día en la página 14 y 15 del libro, que es lo que están viendo ahí en pantalla, ¿cierto? Entonces, no sé si se ve bien la imagen de ese tamaño, la voy a agrandar un poquito para que puedan ver bien. La lección se llama Different Skills. Está aquí arribita el título de la lección, Different Skills. ¿Se acuerdan lo que significaba la palabra skills? ¿Alguien lo recuerda? A ver si pueden abrir su micrófono ahora sí, por favor, para contestar en lo posible. O también en el chat. Díganme. Do you remember what skills mean? ¿Se acuerdan qué significa skills? Para poder analizar el título de la lección, Different Skills. Diferentes habilidades. Muy bien, gracias Joaquín. Diferentes habilidades. Habíamos dicho entonces que la palabra skills ya la habíamos visto, ¿cierto? Como habilidades. Y antes de enfocarnos en leer el texto, vamos a realizar unos ejercicios previos a la lectura para imbuirnos un poquito en el tema y más o menos saber de qué se va a tratar lo que vamos a leer. Entonces vamos a contestar estas preguntas de manera participativa, ahora oral. Pero antes estaba olvidando algo muy importante que lo voy a retomar. Voy a dejar de presentar un poquito esto para mostrarles algo que es importante. Denme un segundo, estoy buscando acá. ¿En dónde lo vi? Ya. Mire lo siguiente, por favor. Ya, ahí sí, el objetivo de la clase de hoy día, que esto es importante, que conozcan, ¿cierto?, de que cuál es la razón por la cual vamos a hacer esta clase hoy o cuál es el objetivo que queremos alcanzar al finalizar esta clase, es precisamente el que está escrito acá, localizar información general y específica en un texto escrito. En este caso es un texto original, pero adaptado. Adaptado significa que a lo mejor lo redujeron un poquito para que no fuera tan extenso, le cambiaron algunas palabras para que fuera más fácil su comprensión. Pero es un texto original extraído de internet. Y la forma de evaluar, miren aquí, porque esto es importante ahora en las clases online, la participación activa durante la clase. Es decir, por favor, participar, no quedarse callados, responder a las preguntas, desarrollar los ejercicios. Esa va a ser la forma en que yo voy a estar evaluando cómo funcionó la clase de hoy. No significa que eso lleve una nota. Evaluar no necesariamente es poner una nota, ¿ya? Eso es calificar cuando ponemos una nota. Evaluar significa hacerse una idea de cómo ha estado funcionando la clase. Yo voy a ir observando quién participa, quién no, y ahí puedo ir, ¿cierto?, de esa manera, evaluando cómo se va desarrollando nuestra clase. Javiera, yo sé que hay problemas con conexión, en varios casos hemos tenido esa situación, yo te pido un poco de paciencia, espero que no me escuches tan mal, intenta ir siguiendo la clase y de todas maneras si tienes alguna complicación mayor y se te cae internet, recuerda que esta clase va a quedar grabada y en un Classroom que estoy habilitando va a quedar el video, además lo voy a enviar después también al chat de WhatsApp que tienen en el curso para que quede ahí el link. Va a quedar grabado, va a quedar subido a YouTube y ahí lo podrás ver después para ver qué fue lo que te perdiste o que no escuchaste muy bien. Así que para todos los que tengan ese problema, por favor, ahí atentos a esa situación porque como les digo va a quedar grabada la clase. Ya, ahora sí vuelvo al libro, entonces, para que continuemos con revisando la actividad que tenemos que realizar. Entonces, vamos a discutir algunas preguntas. Recuerden, evaluación, participación activa durante la clase.
The first question, la primera pregunta says, do you know what disability means? Can any one of you knows what the word disability means in Spanish? Will you try a translation? ¿Podrían intentar una traducción de la palabra disability en español? ¿Qué significará? What is disability in Spanish? Come on, come on, come on. Deshabilitar. Ya, buen intento, porque la palabra ability, ¿cierto? Parece que fuera habilitar, pero es un poquito más específico que deshabilitar. Mira, por ejemplo, las imágenes. ¿Qué te dicen las imágenes que aparecen ahí? Que esas personas tienen Una ahí. discapacidad. Correcto, muy bien, Joaquín. Es en vez de disabilidad o deshabilidad, como podríamos pensar, porque se parece a algo así en español, la palabra es discapacidad. Disabilidad o deshabilidad no existe como palabra, entonces, pero sí nos confunde y nos pasa a todos, porque en inglés a veces las palabras se parecen a otras en español y tendemos a traducirlas como pareciera que están escritas. Excelente. Discapacidad, entonces. Después dice la pregunta B, look at the pictures. Nos da una indicación primero. Look at the pictures. Mirar las imágenes, que son 3, ¿cierto? Ahí la están viendo bien, me imagino. Miren las imágenes, entonces. La tienen además en su libro. Esto está en la página 14 y 15. Recuérdenlo, por favor. Y dice, do you know anyone with these kinds of disabilities? Do you know anyone with these kinds of disability? Do you know any person, any friend, any family member that have or that may have any kind of disability, que pueda tener algún tipo de discapacidad? Do you know anyone? Yo conozco uno, mi ¿Ya? tía. ¿Tu tía, Joaquín? Tiene ¿Cuánto? discapacidad motora. Ya, ya. ¿Y qué? O sea, ¿ya tiene problemas para movilizarse o...? No para su personalidad. O sea, como que piensa como niño. Ya, ya, ya. Es como una discapacidad intelectual, entonces, ¿cierto? Como de su mente. Muy bien. Sí. Mira la siguiente pregunta, Joaquín, a ver si me puedes ayudar igual, porque la siguiente pregunta dice, what does she, en este caso es una ella, ¿cierto? Tu tía, what does she do for a living? To do something for a living, it means that, what does she do for, does she work or does she study maybe? La pregunta es, ¿qué hace ella para vivir? ¿Trabaja, estudia o no hace ninguna actividad por su discapacidad? Cuéntanos un poquito, a ver si nos puedes Ayuda a mis compartir. abuelos. Hay otros abuelos, pero en el fondo no tiene un trabajo formal, entonces. No. Ya, muy bien. Pero sí se desenvuelve, ¿cierto? Y puede colaborar y ayudar, porque su discapacidad no necesariamente es una limitación, ¿o sí? ¿Qué crees tú? Por ejemplo, la pregunta D dice, do you think, y esta pregunta va para todos los demás, por favor, si alguien también puede ayudar a responderla. Do you think that people with disabilities can overdevelop, hay una palabra ahí que está entre comillas, una palabra compuesta, overdevelop some skills? Que Piensa, pueda desenvolver sus habilidades. ya sí, que pueda desarrollar alguna habilidad, muy bien. ¿Crees tú que la gente con discapacidad puede desarrollar otras habilidades? Sí. Esto podrá desarrollar otras habilidades. Tu tía es un claro ejemplo, porque ella, tú dices que ayuda a tus abuelos a pesar de tener una discapacidad. Muy bien. Yo también les puedo contar una experiencia. Yo les mencionaba el otro día en las clases presenciales que yo tengo una tía que quedó ciega a los 17 años y obviamente ella, al perder el sentido de la visión, fue desarrollando el sentido del tacto. Entonces, para ella es fácil, por ejemplo, o no fácil, pero digamos que su visión se trasladó como a sus manos. Esperemos un segundito que alguien está queriendo entrar. A ver. Magdalena Díaz. ¿Podría identificarse, por favor, y decirme quién es? Magdalena Díaz. Necesito dejar presente. No sé quién es. No aparece en la lista. Por favor, ¿te puede dar su nombre? A la una, a las dos. Magdalena, si no la voy a tener que eliminar de la clase.
Magdalena. ¿Conoce a alguien quién es Magdalena Díaz o puede haber entrado con ese nombre? ¿Nadie? Bien, se elimina de la reunión de la clase, lo siento. Continuamos. No, a nadie. Gracias, Nicole. Hay compañeros de apellido Díaz, puede que haya sido algún familiar, pero si no nos contestó. Bien, entonces estaba yo contándole, ¿cierto? Que ella, mi tía, en este caso, desarrolló la habilidad del tacto. Entonces, claramente sí se pueden desarrollar otras habilidades eh, al, al perder alguna. Ya estaba revisando el chat porque pensé que podía haberme escrito por el chat la persona, del WhatsApp, perdón, la persona que no nos dio su nombre. Continuemos entonces. Fíjense que ahora en la página siguiente, la página 15, aquí arriba en el ejercicio número 2, dice Look at the pictures and answer. Mira las imágenes y responde. What kind of disability do these icons represent? Es decir, hay que ver qué discapacidad representan estos dibujitos y unirlas, match the words to the pictures, y unirlas a estas etiquetas que aparecen aquí arribita, donde la primera dice deaf or hard of hearing, intellectual disability, physical disability, speech disorder, and vision impairment. Intenten unirlas, por favor, ahí en su libro. Pueden hacerlo rayando su libro ahí con líneas o como ustedes estimen conveniente. Recuerden que el libro es de ustedes, eh, lo pueden rayar, así que no hay problema. ¿Cuántos segundos para esa actividad? ¿Está lista ya? Demos unos 2 minutos, ¿les parece? Son las 9:19, 9:21. La revisamos. Voy a preguntar después ahí para que me den sus respuestas, por favor. Un minuto y revisamos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, recuerden que el chat está para las consultas habilitado y lo otro, los micrófonos. Se nos cayeron como 2 personas de las que estaban conectadas. Me imagino que, o espero que puedan volver a conectarse. Solo vemos 4 en la clase. 4 estudiantes. Poquísimos. Ya, ahora sí. Revisemos entonces, por favor. A ver, Joaquín, si me puede ayudar con una. ¿Cuál será la primera palabra que aparece? La primera etiqueta dice deaf or hard of hearing. ¿Con qué dibujo lo uniste? Con la orejita. Ya, con la orejita, ¿cierto? Porque deaf or hard of hearing significa deaf, la palabra deaf, la primera palabra ahí de la etiqueta es sordo o sorda. Por lo tanto, ya si sabíamos la definición de esa palabra, inmediatamente podíamos determinar cuál dibujito era. Y después decía or hard of hearing, o sea, sordo o que tiene dificultades Problemas de audición. de audición. Muy bien. Sigamos con la otra. A ver, ¿qué será? Intellectual disability. Por favor, Ignacio, si está por ahí, ¿puede ayudar? ¿Qué será intellectual disability? O cualquiera, si lo hizo alguien más.
No necesariamente el Ignacio. Ignacio, si no le hiciste, no problem, you have to answer. Debes responder de todas maneras. Si no le hiciste, dime nomás, no lo alcancé a hacer. Es una evaluación, lo que no significa que lleve una nota, recuérdenlo. Yo estoy evaluando porque sé que a algunos les cuesta un poco más, a otros un poquito menos. Algunos son más rápidos, otros son más lentos. Ignacio, ¿pudiste hacer esa? ¿O alguna que hayas hecho? A lo mejor la de Physical Disability, Speech Disorder o Vision Impairment. Hay una que es muy fácil. Una palabra clave ahí que dice, la puedo relacionar aunque no sepa lo que significa. Ignacio, ¿estás? ¿O te quedaste dormido? Nicole, ya que abriste tu micrófono, ayúdame tú, por favor. Iba a decir que el David dijo que la primera. El David contestó en el chat, ya, perdón. Gracias por ayudarme con eso. Ya, súper. Con la primera, muy bien, David. Y gracias, Nicole, por ayudarme en eso, que de repente no puedo ir viendo el chat y viéndolos a ustedes al mismo tiempo. Ya, la siguiente, Physical Disability. El del monito en la silla de ruedas. Muy bien, el del monito de la silla de ruedas, correcto. Ese es Physical Disability. And what about Speech Disorder? ¿Cuál será Speech Disorder? ¿El de las manitos? Sí, correcto, muy bien, el de las manitos, porque speech es habla, entonces speech disorder es un desorden en el habla, es decir, un trastorno del habla, lo que significa que no puedo comunicarme bien y tengo que comunicarme con lenguaje de señas. Muy bien. Y finalmente la última, que era la más fácil que yo le decía, que decía vision impairment, ya la palabra visión o vision, ¿cierto? Que se parece igual o es igual en español. Significa impedimento de la visión, impedimento visual. Entonces, por lo tanto, es el ojito. El dibujo del ojo. Muy bien. Continuemos. Pero antes quiero dejar presente a la persona que ingresó recién, que es... ¿Quién era? Cristóbal Aguayo. Cristóbal, estamos trabajando con el libro, por favor. Página 15 específicamente, así que espero que tengas tu libro a mano y que participes de la clase porque estoy haciendo algunas preguntas y algunas preguntas van directas, así como, ya Cristóbal, respóndame esto, por favor. Así que hay que trabajar. De esa manera yo voy a ir verificando que estén haciendo su actividad. Bien, en el ejercicio siguiente, que es el ejercicio número 3, hay otras imágenes ahora. Dice, look at the pictures and which of these jobs do you think a person with disabilities could do? Mira las imágenes y ¿cuál de estos trabajos, jobs, do you think, piensas, a person with disabilities could do, podría realizar? ¿Cuál de estos trabajos crees tú que una persona con discapacidad podría realizar? A ver, ¿quién se arriesga con una respuesta? Por ejemplo, una persona en silla de ruedas podrá jardinear, podrá cortar el pasto y esas cosas. Quizás se le haga un poco más complicado, ¿no? Sí, le puede complicar un poquito. Claro, por ejemplo, aquí la persona que está cuidando a un bebé, a lo mejor eso lo puede realizar una persona en silla de ruedas, ¿cierto? Pero a Sí, lo pero no mejor, una persona muda. claro, o una persona ciega que pueda tener problemas a la vista, a lo mejor, claro, hay algunos trabajos. O sea, en el fondo, la respuesta podría ser que correctamente cualquiera de estos trabajos los podría realizar una persona discapacitada, pero dependiendo, ¿cierto?, de la discapacidad. La discapacidad. Gracias, Joaquín. Dependiendo de la discapacidad que tenga. Muy bien. Ejercicio 4, respondamos estas preguntas. Estas son un poco más profundas, aquí hay que pensar un poco porque en realidad, bueno, no profundas en el sentido que sean difíciles, sino que conllevan a una problemática social que vivimos en todo el mundo en general y que tiene que ver con la inclusión. Miren, la primera pregunta dice, ¿do you think companies, ¿conocen la palabra companies en Spanish? What companies could be? Me suena así como a campamento, no sé. Ya, parece algo así, ¿cierto? Pero a ver, companies, si la leo como companies, más que campamento, a mí me suena más como a compañía, pero no compañía de que alguien me acompañe, sino a una compañía o a una empresa. A eso se refiere companies, ¿ya? Mira, fíjate, la pregunta dice, ¿do you think companies
nowadays, y esta expresión de aquí, nowadays, significa hoy día, en la actualidad, want to employ teens, la palabra teens, jóvenes, with disabilities. ¿Piensas tú que las compañías hoy en día quieren emplear a jóvenes con discapacidades? ¿Creen ustedes que las empresas chilenas, por ejemplo, hablemos de acá, ¿cierto? De Chile, las empresas chilenas eh, tienen como ganas así de contratar gente con discapacidad? ¿Creen ustedes que, que como que, "Ay, ojalá pudiéramos contratar mucha gente discapacitada"? ¿Esa es la idea? ¿O será al revés? Dependería del trabajo. Si es en bruto, no creo que no, pero si es un trabajo de oficinista, creo que sí. Ah, Puede ser que sí. ya, tú dices que un trabajo administrativo es más fácil que un trabajo que involucra a lo mejor, no sé, el tema de, no sé, de la construcción o algo así, puede ser más difícil. Bien. Eh, ¿Qué piensan los demás? ¿Creen que las empresas estarán dispuestas a contratar jóvenes, además, gente joven, adolescentes, por ejemplo, con discapacidades? ¿O es difícil? ¿Por qué? Yo creo que es difícil porque, por ejemplo, en las compañías que he ido, nunca he visto a alguien con discapacidad ¿Cierto? trabajando. ¿Cierto? Es muy difícil encontrarnos a alguien con alguna limitación trabajando en alguna empresa. Quizás, yo les mencionaba el otro día, en algunos supermercados a veces uno puede encontrar en las cajas gente con alguna limitación, pero son muy pocos los trabajos a los que se les da, digamos, a la gente discapacitada. La pregunta B dice, para seguir analizando, do you think companies, miren, la misma forma de pregunta de arriba, o sea, por lo tanto dice lo mismo, hasta ahí. Do you think companies in your country, country, país, en tu país, are prepared to employ them? ¿Están preparados para darle trabajo a los discapacitados? ¿Creen ustedes que las compañías de nuestro país, chilenas, están preparadas para darle trabajo a la gente con discapacidad? Por ejemplo, imagínense en nuestro liceo. ¿Ustedes creen que el liceo estará preparado como para contratar a un profesor en silla de ruedas, por ejemplo? ¿Creen que sí? ¿Podría haber un profesor en silla de ruedas? La escalera sería complicado, supongo. O sea, ¿Cierto? que creo que no. Muy bien, Nicole, Porque gracias. la parte de abajo, cuando tú entras ahí al liceo, como que ahí hay trampitas, cosas Ujú, así. ujú. Pero para la Pero para escalera, subir al tercer, el segundo piso, sí, no creo po, que pueda. Claro, sería correcto. como un profesor para esa zona. Solamente para los pisos de abajo, donde puede deslizarse. Claro, entonces, eso quiere decir que no necesariamente están las empresas de nuestro país muy preparadas, porque una de las cosas que impide, ¿cierto?, o que hace difícil que puedan contratar gente discapacitada son los accesos, como dices tú. Y solamente si hablamos de alguna discapacidad física. Entonces, no estamos completamente preparados. A contar de cierto año en adelante empezó a darse el tema de la inclusión y recién ahí se empezó a exigir, por ejemplo, que las construcciones debían tener accesos para todo tipo de personas, es decir, para personas con discapacidades en este caso. Así que, por lo tanto, todo lo que se construyó antes hay que modificarlo y arreglarlo. Si se fijan ustedes, por ejemplo, la Nueva República, que también tiene un edificio de 3 pisos, tiene un ascensor, el Colegio Nueva República, porque fue construido después que el liceo. Entonces, el liceo cuando se construyó no era todavía seguramente una obligación. No se pensaba en eso porque antes se construía pensando que solamente la gente, entre comillas, normal iba a tener acceso a esos lugares, porque para los discapacitados habían, por ejemplo, colegios especiales. No existían, o sea, no iban al mismo colegio donde van la mayoría de la gente, sino que había un colegio especial para ciegos, un colegio especial para este tipo de personas. Si bien es cierto, hoy en día eso se ha ido. Espérenme que vaya entrando alguien más. Media hora más tarde a la clase. Gonzalo, bienvenido. Un poquito tarde, parece que se quedó dormido Gonzalo. Déjeme dejarlo presente. A ver. Gonzalo y Nostroza. Ya. Entonces. Y finalmente la última pregunta de ahí dice, ¿Do you agree with the Chilean Labor Inclusion Law? Estoy leyendo la pregunta C acá. Do you agree with the Chilean Labor Inclusion Law that indicates
that 1% out of 100 workers in a company should be people with disabilities? Eso, do you agree, significa ¿estás de acuerdo? Do you agree with? ¿Estás de acuerdo con la ley de inclusión laboral chilena que señala que un 1% de 100 trabajadores en una empresa debería ser gente con discapacidades? ¿Están de acuerdo ustedes, por ejemplo, que si una empresa tiene 100 personas trabajando, la ley le obligue al dueño de esa empresa a que un trabajador sea discapacitado de 100? Es decir, si una empresa es más grande y tiene 500 trabajadores, deberían ser 5 las personas que trabajen ahí y que tengan alguna discapacidad. Es una ley que obliga a las empresas a contratar, ¿cierto?, a la gente con discapacidades para que se vayan, ¿cierto?, así integrando y haya un compromiso real de las empresas para poder contratar gente, porque si no es una ley, ustedes saben que es más fácil decir, no, prefiero que no, porque en realidad no. Y ahí las razones pueden ser muchas. Pero ahora con esta ley, ¿están de acuerdo ustedes que sea un 1% de 100 trabajadores? ¿O quizás consideran que es muy poco? ¿O quizás consideran que no debería ni siquiera existir una ley de inclusión laboral? ¿Qué creen? Cuéntenme. ¿Están de acuerdo? O a lo mejor piensan que es muy poco, a lo mejor creen que por cada 100 trabajadores deberían haber 10 que fueran discapacitados, o 5, o está bien uno para empezar. A lo mejor con el paso de los años podría irse sumando un poco más. Nada, no hay ninguna respuesta, se quedaron mudos con eso, los dejé pensativos ahí, o están analizando la situación todavía. Nadie opina nada. Ya, entonces avancemos, voy a reducirle aquí un poquito porque ahora vamos a pasar a esta otra página, que es la página 16 y 17, donde está el texto que vamos a leer. Este es el texto que además va a entrar en la prueba, el mismo texto, pero obviamente los ejercicios van a ser distintos. Hoy día vamos a analizar primero las palabras claves, después vamos a trabajar esta sección que se llama Smart Reading y vamos a terminar con esta sección que es Your Analysis, que son donde están las preguntas ya para buscar la información general y específica del texto, que recuerden que ese era el objetivo de esta clase, buscar información específica, o sea, ¿cómo lo hago? Respondiendo esas preguntas, y buscar información más general también respondiendo algunas preguntas. Pero rápidamente nos vamos a enfocar un poquito en las palabras claves. Recuerden que las palabras claves también entran en la prueba como vocabulario, entonces igual hay que aprendérselas. La primera palabra clave ya la tenemos, disability. Pueden escribir ustedes ahí al ladito la definición para que la tengan a mano y cuando tengan que estudiar. Disability habíamos dicho que era. ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Qué era disability? Discapacidad. Muy bien, gracias Joaquín. Discapacidad. What about the second word? Blind. ¿Qué pasa con la segunda palabra? Blind. ¿La conoce alguien? ¿Qué será blind? Blind es una... ¿recuerdan la palabra donde estábamos viendo los iconos? Ahí había uno que era vision impairment. ¿Qué era eso? Blind es lo mismo. Impedimento. Ya, pero impedimento, vision, ¿qué era vision? De la visión. Entonces, blind es la definición de la palabra en general. Blind, cuando nos referimos a una persona que no puede ver, ¿cómo le llamamos? Persona ciega. Ciega o ciego, ¿cierto? Entonces, blind es ciego. ¿Ya? Ciego o ciega. Esa es la segunda palabra. La tercera dice face-to-face interaction. Esa es la tercera palabra clave. Interacción cara a cara. Excelente, muy bien. Interacción cara a cara, es decir, cuando yo hablo con alguien frente a frente, lo miro a los ojos, interactúo cara a cara. La siguiente palabra clave es charity. ¿La conoce alguien? ¿Qué será charity? Caridad. Anótenlo por ahí. La que estoy ennegreciendo ahora es la siguiente, support. ¿Qué será support? ¿Se parece algo en español o no? Es un cognado, una palabra que se parece a otra en español. Support, ¿se parece a soporte o no? Y un soporte en el fondo es un apoyo,
Entonces, la palabra support, apoyo. Y la última, diversity policies. Diversity, otro cognado. Policies, también puede ser un cognado. Diversity, diversidad. Policies, políticas. Políticas de diversidad o políticas sobre la diversidad. Políticas que hablan de la diversidad. A eso se refiere. Entonces, políticas de diversidad. Esa es la definición, para que la tengan todos igual. Ya, ¿estamos listos con las palabras claves? ¿Las anotaron? Ah, la Nicole había escrito ahí en el chat, support es soporte. Sí, Nicole, muy bien, thank you. Recuerden que cuando estoy compartiendo la pantalla estoy viendo ahí, como que me cuesta ir viendo el chat a la vez, así que me va a demorar a lo mejor un poquito en volver a mirar el chat. Continuamos. Vamos a realizar entonces ahora en esta sección que se llama Smart Reading, dice el ejercicio 1, read the interview about how two blind people experience their first job and answer in your notebook. ¿Qué eran las instrucciones? Read the interview. Lee la entrevista acerca de cómo two blind people, dos personas ciegas, experimentaron their first job, su primer trabajo. Y responde en tu cuaderno. Entonces, la pregunta A dice, who wrote the article? Fíjense que todas las preguntas están con who. Who y who. ¿Qué significaba who? ¿Lo recuerdan? A ver, voy a volver al chat rapidito para ver si alguien lo escribió ahí. ¿Qué es who? Lo voy a escribir yo en el chat, la palabra en inglés. Eso, who, ¿qué significa? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Nadie se arriesga con una respuesta? A ver, Gonzalo, ¿qué significa who? ¿Te acuerdas? No me acuerdo yo. No. Gracias, Nicole. Gracias por responder por lo menos. Eso es importante para mí, que no lo estoy ni siquiera mirando. Cristóbal, ¿qué me dice usted? ¿Cristóbal Aguayo está por ahí? Tatam, tatam, pam, 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 pam. 1, 2, 1, 2, 3. Cristóbal. Gonzalo, no sé, profe. Bien, Gonzalo. Thank you for answering. Gracias por responder. ¿Cristóbal está o no está? Ahí levantó la manito. Cristóbal está presente. Qué bueno. Ya, tampoco debe saber seguramente, por eso no está contestando. Who significa quién o quiénes. Entonces, fíjense que la primera pregunta dice, who wrote the article? Wrote es el pasado del verbo write, que significa cuando yo tomo un lápiz y me pongo a... ¿Qué hago con el lápiz? Escribir. Escribir. Entonces, es el pasado del verbo escribir. Entonces la pregunta dice, ¿quién escribió the article? El artículo. ¿Quién escribió el artículo? Primera pregunta. Segunda pregunta, letra B. Who was or were the interview or interviews? ¿Quiénes eran los entrevistados? Hay que dar el nombre de ese caballero que está ahí al ladito y el nombre de la niña que está en el otro texto. Son los entrevistados, ¿cierto? Después la letra C dice, who do you think may be interested in reading this article? Esta pregunta es un poco más extensa. Who do you think? ¿Quién piensas tú? May significa que puede, be interested, estar interesado, in reading this article. ¿Quién crees tú que puede estar interesado en reading? ¿Qué es reading? Cuando tomo un libro y me pongo a... ¿Qué estoy haciendo? Leer. Leyendo, entonces reading. ¿Quién podría estar interesado en leer this article, este artículo? ¿A quién le podría interesar leer este artículo? Aparte de a ustedes, que me imagino que les debe interesar mucho leerlo, ¿o no? De broma, no creo que les interese tanto, pero es un artículo interesante de todas maneras, porque como hablaba del tema que estamos mencionando, ¿cierto? La discapacidad, igual es interesante conocer algo de eso. Y la letra D,
Who are the people in the pictures? ¿Quiénes son las personas en las imágenes? Nuevamente hay que poner el nombre del varón y de la niña. ¿Ya? A trabajar. 5 minutos para terminar esto. Son las 9:42. Voy a poner un timer aquí. Cuando suene, revisamos. Quizás 5 minutos es mucho. Si alguien terminó antes, me va poniendo listo, ready, in English. ¿Saben cómo se dice listo, cierto? Sí, ready. Si alguien está listo, escribe ready en el chat. Mientras yo I'm going to set the timer. Concentrarse porque esta es una lectura rápida, es fácil, son cosas muy puntuales, no es necesario ir traduciendo palabra por palabra la lectura. Si hay alguna pregunta o cualquier cosa en el chat o abre su micrófono, yo los voy a dejar en silencio un ratito para que se concentren en la lectura, así que no crean que me quedé pausado. Profe, ¿me puede mostrar el texto? ¿El texto? ¿Por qué no tienes ahí el libro? Sí lo tengo, pero lo tengo en mi casa. Ah, ya. Ya estamos bien, entonces estamos súper. No, no importa, no problem. Ahí está el texto, no sé si lo vas a alcanzar a leer, sí. Bien. Las imágenes no te las voy a mostrar porque no son tan importantes, pero sí, ahí. Ya. ¿Estás con celu o con computador? Con celu. Chuta. Ahí, Ya. ahí se ve. ¿Ahí lo puedes leer? Sí. Ya, súper. Two minutes. One minute. 1 minute left. Nos queda un minuto para revisar. Recuerden que esto es extraer información general, es solamente las cosas que nos están preguntando
muy puntuales y muy generales, no es necesario leer con tanto detalle el texto para buscar esas respuestas. Ok, ready. ¿La pudieron hacer? ¿Terminaron? ¿O les faltó tiempo? Cuéntenme. ¿Cuál fue su primera sensación con el texto? ¿Muy difícil? ¿Muy complicado? ¿No se entendió nada de lo que se leyó? ¿O pudieron sacar por lo menos los nombres de las personas, que eran una de las preguntas que habían, ¿cierto? Revisemos. Revisemos las preguntas. Voy a sacar el texto de ahí un poquito para la Nicole que no lo tenía. Y la primera pregunta decía, ¿quién escribió el artículo? ¿Qué respuesta hay ahí? ¿Quién escribió el artículo? Richard, ¿o Ya, no? Richard, y un apellido medio extraño, que es que está aquí arribita, ¿cierto? Richard McEachran, dice ahí, talks to two blind graduates, conversa con dos graduados, o con dos personas ciegas, ¿cierto? Que se salieron que se graduaron de sus carreras y averiguan los desafíos de sus dificultades visuales, y que nos cuentan en el fondo estas dos personas ciegas cómo fue su experiencia de trabajo, cuál ha sido su experiencia de trabajo. De eso se trata básicamente el texto, en general. La segunda pregunta decía, who was or were the interviewees? En este caso, who were the interviewees? ¿Quiénes eran los entrevistados? ¿Cómo se llamaba este joven? Era Ben Adams y Ya, la niña. la otra era Catherine, algo así. Ya, ¿alguien tiene el apellido de Catherine? ¿Hay alguien más en clase aparte de la Nicole? ¿Y de Joaquín? ¿David? ¿Cristóbal? ¿Gonzalo? Participen un poquito para ellos. Ah, ahí está, David, muy bien. Pierce era el apellido de la Catherine. Catherine Pierce. Excelente. Y Catherine, recuerden que se escribe con TH su nombre. En español nosotros decimos Catherine, así con T, pero en inglés se pronuncia eh, como el sonido de thank you, con la lengua entre medio de los dientes, y después soplo. Thank you. Entonces, Catherine Pierce sería el nombre de la niña. Después la siguiente pregunta decía, who do you think may be interested in reading this article? ¿Quién crees tú que podría estar interesado en leer este artículo? Respondan acá a ver. ¿Quién podría estar interesado en leer este artículo? ¿Cualquier persona? ¿Algún grupo de personas en específico? A lo mejor otra persona con alguna discapacidad que quiera trabajar y a lo mejor le puede interesar esta entrevista para conocer la experiencia de otros. ¿O no? ¿Qué creen ustedes? Supongo que sí. Sí, yo creo que sí también, ¿cierto? Puede ser. Entonces la respuesta podría ser people. Se la puede escribir aquí en el chat para que tengan más o menos una idea de cuál podría haber sido una respuesta parecida a lo que acabamos de mencionar, es decir, personas con people podría ser people with special needs who want to work, por ejemplo. Personas con necesidades especiales que quieran trabajar. Podría ser el tipo de público al que le puede interesar este texto principalmente, no significa que a nadie más. Y la letra D, who are the people in the pictures? ¿Quiénes son las personas en las imágenes? Ya lo dijimos, ¿cierto?
The man is Ben Adams and the woman is Catherine Pierce. Bien, vamos a la otra sección ahora del libro, que está acá arribita, esta que dice Your Analysis. Y acá dice Answer orally. Who said, responda de manera oral, quién dijo, pero lo vamos a escribir igual. Aquí al ladito, por ahí le escriben ustedes si fue Ben o fue Catherine los que dijeron todo esto, A, B, C, D y hasta la letra E. La letra A dice, ¿quién dijo que, es decir, he or she was unsure about what to do after graduating? ¿Quién dijo que no estaba seguro sobre lo que quería hacer después de graduarse? ¿Ben o Catherine? Ben. ¿Ben? ¿Ya? Sí, Ben. ¿Estás segura? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Los demás alcanzaron a hacerlo? ¿O es que la idea era que pudieras leer de nuevo para estar seguro? Pero si tú ya te acuerdas de eso porque lo leíste, muy bien. La primera entonces, gracias a Nicole, es Ben. La segunda, la letra B dice, ¿quién dijo that the job gives her or him the opportunity to learn various skills and meet people? ¿Quién dijo que el trabajo le daba la oportunidad de aprender varias habilidades y de conocer gente? ¿Fue Ben o fue Catherine? Después la letra C dice, ¿quién dijo that someone had to make her or his way to the floor where she or he had the interview? ¿Quién dijo que alguien había tenido que llevarlo al piso donde le iban a hacer la entrevista? Que no pudo ir por sí solo, porque a lo mejor el acceso estaba malo, no estaba muy arriba, en un piso muy alto y no podía subir solo. Recuerden que estas personas son ciegas. Y la letra D, perdón, no I, todavía no es la última, dice, ¿quién dijo it was easier to communicate over the phone? ¿Quién dijo que era más fácil comunicarse por el teléfono? Que así como de frente a... Ese lo recuerdo, era Ben. Ben, ya, muy bien. Ben Ben decía que le él, gustaba más hablar por teléfono correcto, porque le que a ponía cara a cara. que cara a cara. Muy bien, Nicole. Sí, porque él decía por ahí que la gente se ponía nerviosa cuando él lo entrevistaba cara a cara, porque cuando se daban cuenta que él era ciego, como que se complicaban. Entonces, por teléfono nadie lo veía, nadie sabía que él que tenía un impedimento. Muy bien. Y la letra E, ¿quién dijo that working for a charity had offered her or him the opportunity to help other people? ¿Quién dijo que trabajar para una organización de caridad le había ofrecido la oportunidad de ayudar a otras personas? Entonces, tenemos la letra A y la letra D lista. Nos faltaría la B, la C y la E. A trabajar en eso, por favor. A ver quiénes fueron los que dijeron. El David dijo Catherine, algo así. Ya, David, ¿a cuál te referías a la última? Que trabajar para una obra de caridad era, o para una organización de caridad, ofrecía la oportunidad de ayudar a otras personas. ¿A esa te refieres, David? La E. A la E, ya. Correcto, a esa. A ver, ¿y qué opinan los demás? ¿Era Catherine? Yes, it was Catherine. Bien, David, tenemos ya entonces la A, la D y la E. Nos faltaría la B y la C. Recuerden que la B decía que el trabajo le daba la oportunidad de aprender varias habilidades y conocer personas. Y la C, que alguien había tenido que llevarlo o llevarla hasta el piso donde le iban a hacer la entrevista. La B, ¿Ya? creo Mm, que es la Catherine. ¿Ya? Catherine, no sé cómo se dice. Catherine. Mira, pone la lengua entre medio de los dientes, así como que te fueras a morder la lengua. ¿No? Sujétala ahí y sopla, así como... Así suena. Catherine. Practícala nomás. Y la C, dice el David, la Catherine igual. La C es Catherine igual. A ver, ya, ok. Muy bien. ¿Veis? Sigamos entonces ahora, por favor, con la otra parte antes que se nos termine la... pero ya estamos. No vamos a alcanzar a ver la otra parte. Lo vamos a dejar pendiente para la clase siguiente. La clase siguiente vamos a retomar desde aquí este pedacito y vamos a ver una parte también de gramática o de alguna actividad extra relacionada con este mismo texto, porque como les digo, la prueba la estaríamos haciendo el 21 de
junio, que es día... A ver, déjenme ver. Quiero estar seguro de eso. 21 de junio, que es día lunes. Pero ese día vamos a abrir el link en un horario distinto a la clase. No lo vamos a tener durante la clase. Entonces les vamos a dar, por ejemplo, 1 hora o ahí dependiendo del tiempo que coordinemos con la profesora para que desarrolle la prueba desde su casa. ¿Ya? Así que por ahora les agradezco la participación. Sé que fueron poquitos. Sé que algunos ya esta clase de cierta manera la habían visto en la presencialidad, pero les agradezco la paciencia y les agradezco también que hayan soportado, digamos, la repetición para algunos de la clase. Así que espero que tengan un buen día, que les vaya bien en la otra asignatura y nos estamos viendo the next week, la próxima semana. ¿Ya? No se olviden de su libro siempre, por favor. Y si alguien quiere ir avanzando y desarrollar la actividad anticipadamente antes de la clase, recuerden que lo que vamos a hacer es el ejercicio que continúa ahí en esa página, en la página 17, el ejercicio que dice el número 2. Responde las preguntas en tu cuaderno y son 4 preguntas. Entonces, si alguien quiere avanzar, puede irlo haciendo. Este mismo texto va a ser el que va a entrar en la prueba, recuérdenlo. Así que ya más o menos saben de qué se va a tratar. Así que ahora pueden abrir sus micrófonos si gustan para despedirnos. Goodbye and have a nice, very nice day. Goodbye. Bye, bye, Nicole. Bye. Goodbye, Joaquin. Thank you for your participation.